Veamos cómo soldar una punta en B sin utilizar contrachapas. Prepare dos chapas de acero dulce para soldar de 9 milímetros de espesor, 125 de ancho y 150 de longitud. Los ángulos biselados son de 30 grados y las caras de la raíz de menos de 1 milímetro. Suéldelas entre sí con el ángulo de la ranura a 60 grados. Limpie la ranura entre los dos metales de base con el cepillo de alambre. Inviértalos y colóquelos juntos. Verifique si coinciden sus extremos y mida detenidamente la abertura de la raíz con un calibrador, confirmando que sea exactamente de 2 milímetros. En el caso de soldadura manual, fije el punto inicial de la abertura de la raíz bastante apartado. En el caso del primer cordón, utilice un electrodo Uranami D4316 con un diámetro de 3,2 milímetros. Forme el arco. Cerciórese que la corriente eléctrica sea la correcta, o sea 90 amperios. Realice primero la soldadura por puntos para facilitar la operación. Suelde firmemente ambos extremos de la ranura en la parte posterior de 5 a 10 milímetros. Inspeccione la abertura de la raíz del tope y la cara de la raíz para asegurarse que estén correctamente fijadas para el primer cordón. Una vez finalizada la soldadura por puntos, prevenga la deformación que ocasionará la soldadura aplicando 3 a 4 grados de predeformación. Coloque las chapas de acero sobre un apoyo de tal modo que quede un espacio de 5 milímetros o más debajo de la parte a soldar. Forme el arco. Cerciórese que la corriente sea de 90 amperios. Intentemos en principio sin el arco. Primero, coloque el electrodo derecho dentro de la ranura en el punto inicial. Luego, inclínelo de 10 a 15 grados en la dirección de avance. Mueva el electrodo hacia adelante, dejando que toque la superficie de la ranura. Forme el arco dentro de la parte que ha sido soldada por puntos. Una vez que el arco sea constante, muévalo a lo largo de la ranura, dejando que el electrodo toque siempre ligeramente la superficie de la ranura, reduzca la longitud del arco, mantenga siempre el arco al borde del cerco de metal fundido y coloque un cordón rectilíneo. Veamos esto en cámara lenta. Como estamos usando un electrodo de Uranami, preste suma atención al estado de penetración y cantidad de escoria. Cuando llegue al final del cordón, llene completamente el cráter y luego interrumpa el arco.
Extraiga la escoria y los glóbulos metálicos desprendidos por el chisporroteo y limpie alrededor del cordón. Invierta la pieza y limpie la parte posterior. Luego, verifique el estado del cordón de uranamio. Debe ser de 2 milímetros de ancho y aproximadamente 1 milímetro de altura. Coloque nuevamente la parte frontal de la pieza hacia arriba y limpie el interior de la ranura. A partir del segundo cordón, utilice un electrodo D4301 con un diámetro de 4 milímetros. Fije la corriente eléctrica para soldar en 180 amperios. Primero practiquemos el segundo cordón sin formar el arco. Al igual que en el primero, sostenga el electrodo perpendicular a la superficie de la pieza a soldar, luego inclínelo de 10 a 20 grados en la dirección del movimiento y suelde un cordón rectilíneo. Forme un arco en el punto inicial y mueva el electrodo derecho a lo largo de la ranura. Llene completamente el cráter e interrumpa el arco. Extraiga la escoria y los glóbulos metálicos del segundo cordón. Y observe su aspecto. En cuanto al siguiente cordón, fije la corriente en 170 amperios. Sostenga el electrodo con un ángulo de 10 a 15 grados en la dirección de avance. Mientras penetra completamente en el punto inicial, mueva el electrodo hacia adelante en forma pendular. Mueva rápidamente por el centro del cordón y lentamente por ambos lados. Puesto que este cordón es anterior al cordón de acabado, debe dejar aún expuesta aproximadamente 1 milímetro de la superficie de la ranura. Llene cuidadosamente el cráter en el punto final e interrumpa el arco. Extraiga la escoria y los glóbulos metálicos desprendidos por el chisporroteo del tercer cordón. Puesto que el tercer cordón se encuentra precisamente antes del cordón de acabado, es muy importante que quede acumulado, de tal modo que la parte de la ranura quede aproximadamente 1 milímetro más baja que la superficie de los metales de base.
Ajuste la corriente para soldar en 160 amperios. Practiquemos primero el cordón de acabado sin formar un arco. Nuevamente, colocado el electrodo en forma vertical con respecto a la superficie de la pieza a soldar, forme ángulos de 10 a 15 grados en la dirección de avance y coloque un cordón con pasada pendular. Esta vez, mueva cuidadosamente el electrodo dentro de la ranura y penetre completamente ambos bordes de la misma. Veamos esto en cámara lenta. Efectúe una penetración de aproximadamente 1 milímetro de ancho en ambos extremos de la ranura y asegúrese que la altura del relleno adicional no supere el 1,5 milímetros. Llene completamente el cráter e interrumpa el arco. Extraiga la escoria y los glóbulos metálicos desprendidos por el chisporroteo del cordón de acabado. El cordón de acabado debe tener aproximadamente 10 milímetros de ancho y 1,5 milímetros o menos de altura. Verifique su forma ondeada, el estado de penetración en el extremo de interrupción, el almohadillo de los puntos inicial y final del cordón, el aspecto del cráter y confirme que no haya ninguna indentación marginal o solape. Invierta la pieza y examine la penetración del cordón del lado opuesto. La predeformación de los metales de base ha desaparecido, de tal modo que su alineación es perfectamente recta. Este es un corte horizontal de una junta en B. Muestra la indentación marginal o solape.
Así concluyen las instrucciones para soldar una junta en B en el caso de una pieza sin contrachapa. Veamos cómo soldar una junta en B en el caso de una pieza con contrachapa. Los metales de base a soldarse comprenden dos chapas de acero dulce de 9 milímetros de espesor, 125 de ancho y 150 de longitud. La contrachapa que los une es una chapa de acero dulce de 6 milímetros de espesor, 25 de ancho y 170 de longitud. El ángulo biselado de las chapas de acero es de 30 grados, el ángulo de la ranura es de 60 grados y la abertura de la raíz es de 4 milímetros. Esta es una junta soldada por puntos que une la contrachapa a los metales de base. Prevenga la deformación que ocasiona la soldadura aplicando 3 o 4 grados de predeformación en la contrachapa. Utilice un electrodo D4301 con un diámetro de 4 milímetros y fije la corriente para soldar en 180 amperios. Para el primer cordón, presione la punta del electrodo contra la superficie de la ranura y coloque un cordón rectilíneo. Inmediatamente después de colocar el primer cordón, observará una raya color óxido en el centro de la contrachapa. Esta es una prueba de que realizó correctamente la soldadura. Coloque el segundo y tercer cordón y el cordón de acabado exactamente como en el caso donde no utilizó contrachapa. Limpie la escoria y los glóbulos metálicos desprendidos por el chisporroteo del cordón de acabado. Mide el ancho y altura del cordón. Finalmente, verifique el estado del cordón en sus puntos inicial y final, el aspecto del cráter, la deformación y confirme que no haya ninguna indentación marginal o solape. Así concluyen las instrucciones para soldar una junta en B en el caso de una pieza con contrachapa.